And we are live, ok. Bueno, ya estamos aquí, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy muy contenta de hacer este seminario junto a Carlos y a Diana. Okay. Un segundito que no lo sé. Ok, ahora sí. Bueno, mi nombre es Paulina Hurtado, yo soy la broker de Global Connections Realty y tengo el placer hoy de tener al abogado Carlos Sandoval. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Él es el abogado de inmigración que tiene más de 10 años de experiencia. Carlos fue a la Universidad de la Florida en el 2006 y su especialización fue en Derecho Internacional. Desde el 2008, Carlos practica la ley de inmigración y ha ayudado a más de cientos de familias a poder obtener el sueño de venir a los Estados Unidos. También tengo el placer de tener a Diana Geheile, que es una de nuestras agentes de bienes raíces de aquí. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Paulina, muy bien. Un placer ser parte de Century 21 Global Connections y de estar en este webinar. Gracias, Diana. Diana tiene más de 14 años de experiencia en bienes raíces. Ella los últimos 10 años se ha especializado en clientes internacionales, extranjeros y también inversionistas locales. Ella ha ayudado a que ellos obtengan el sueño de comprar y vender propiedades en los Estados Unidos. Su experiencia en finanzas y la industria inmobiliaria le permite obtener un adecuado cálculo de retorno sobre inversiones para sus clientes. Y bueno, mi nombre es Paulina Hurtado, como les había dicho, soy la CEO broker de Global Connections Realty. Tengo más de 15 años de experiencia en el mercado de bienes raíces y me apasiona el ayudar a mis agentes a llevar su negocio al siguiente nivel y también poder educar a los clientes si es el tiempo de comprar, vender o rentar en estos momentos para ellos. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar contigo. Yo sé que aquí tenemos bastantes preguntas. Una de ellas son, ¿cuáles son? Cuéntanos un poquito entre el tema de inmigración y yo pienso que deberíamos empezar por el más importante, que fue la nueva orden del presidente restringiendo la entrada inmigratoria. ¿Nos puedes hablar un poquito en referencia a eso? Bueno, sí, esto es importante. Esta nueva orden ejecutiva fue implementada la semana pasada Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito entre las dos visas y cuáles son las herramientas que puede tener un inversionista para obtener las visas? Sí, las dos herramientas principales que pueden utilizar inversionistas en este tipo de casos puede ser la EB5 o puede ser la E2. ¿Cuál es la mejor para cada persona? Depende de un número de cosas. Uno, depende de cuánto es la cantidad que la persona está queriendo invertir. Si la persona tiene una inversión en, vamos a decir, 100, 150 mil dólares, la E2 posiblemente es la mejor inversión. Si la persona tiene más de 900 mil dólares, entre 900 mil y 1.800.000, entonces sería la EB5. Ahora, la diferencia fundamental entre la E2 y la EB5 es que la EB5, una persona de cualquier país puede aplicar para la EB5 mientras tenga los fondos necesarios. La E2 es buena porque requiere una cantidad menos de dinero, pero está solamente disponible para personas que sean de un país que tenga un tratado comercial con los Estados Unidos. Países que tienen este tratado, te voy a dar un ejemplo: Colombia, Chile, Honduras, Argentina, Italia, Inglaterra, estos son Canadá. Por ejemplo, si a mí me llama un cliente de Venezuela que quiere hacer una E2, lamentablemente la E2 no va a funcionar para él, a no ser que el cliente tenga la posibilidad de obtener una ciudadanía de un segundo país. Por ejemplo, yo tengo muchos clientes que son de Venezuela, pero su abuelo es de Italia. Se le puede conseguir la ciudadanía italiana, por ahí se puede hacer. Igual, pues, es la ciudadanía o del inversionista, o también se puede utilizar la ciudadanía de la esposa. Vamos a suponer si tenemos un venezolano, que la esposa es de Colombia, entonces simplemente se hace la inversión por medio de la esposa, y entonces el inversionista viene como derivativo, como esposo de la persona que está haciendo la inversión.
O sea, ¿y cuáles son los requisitos para las dos? ¿Cuál es la diferencia entre los requisitos de la EB5 y la E2? Bueno, además de la cantidad, pues obviamente es una parte importante. Los dos necesitan que cree trabajos, que cree empleos en los Estados Unidos. Es muy importante entender que estas visas las dan para como inversionistas en un negocio y la persona necesita mostrar que está creando empleo en los Estados Unidos. En la EB5, la cantidad de empleos que necesita crear son 10. En la E2 no hay un número específico de empleados que se necesitan. Normalmente se empieza con 1 o 2 empleados y una de las cosas que se hace es se consigue un business plan, un plan de negocios a 5 años. Porque obviamente cuando una compañía empieza no va a tener muchos empleados, pero en el business plan se le explica a inmigración, año 1 voy a tener 1 o 2 empleados, en el año 2 puedo tener 3, en el año 5 puedo tener 8 empleados. De esa forma se le muestra a inmigración que a pesar de que no tengo muchos empleados en este momento, esta inversión va a generar empleos a largo plazo. Ya. Otro de los requisitos, disculpa, ya que me preguntabas acerca de los requisitos de esto, obviamente se va a necesitar que la persona tiene control de los fondos y no solamente que tiene control de los fondos, sino también de dónde salieron estos fondos. El origen de los fondos es muy importante. Cualquier persona que está interesada en hacer este tipo de visas, es muy importante que trabajar con su contador, mostrar el origen de los fondos. Puede ser que es un profesional que ha trabajado toda su vida y tiene la declaración de impuestos de los últimos 10 años. O me gané la lotería, o mi abuelita me dejó $1 millón. Pero es bien importante cuando se empieza a hacer este trabajo con inmigración, poderles mostrar exactamente de dónde salieron los fondos. Y obviamente en qué se van a invertir los negocios o los fondos es muy importante. De ahí es que es importante que la persona trabaje con gente profesional como ustedes, que de verdad les pueda mostrar o que les pueda guiar un poco en toda esa parte legal que tiene que ver, ya sea que van a invertir en propiedades en los Estados Unidos o esa parte, ya que obviamente todo tiene sus reglas y es muy importante seguir bien esas reglas. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Me imagino vamos a tener muchas preguntas ahora, así que las vamos a ir contestando a medida que vayan entrando. Diana, buenas tardes, bienvenida. Cuéntanos un poquito de la crisis del mercado, la diferencia entre el 2008 y ahora. Sé que tiene una presentación, nos puedes ir contando cómo vamos con la parte de los bienes raíces. No, buenas tardes, Paulina, otra vez, muchas gracias. Bueno, mira, lo primero para decir es que a raíz de todo lo que ha pasado con la pandemia, se empieza a crear como una especie de pánico colectivo y empiezan a salir muchas especulaciones, pero no vienen ni de la experiencia ni de lo que realmente ocurre en el mercado, y entonces una persona se vuelve voz para la otra, entonces empieza en la calle a decirse, no, es que esta crisis va a ser más grave que la del 2008. Los precios de las casas van a caer al piso, no se va a poder comprar, no se va a poder vender, pero no es tan cierto, porque nosotros, analizando un poco cómo han sido las dos crisis, tienen diferencias bastante grandes, y es como lo primero que había que decir. Por ejemplo, tenemos que hacer como un breve resumen de lo que han sido las dos crisis. Yo estoy en esta industria desde el año 2004. Compré mi casa en medio de la primera crisis. Entonces, puedo dar buena fe con mi experiencia de lo que ha sido el mercado en estos últimos 15 años. Entonces, ¿qué pasó en el 2008? El 2008 realmente es una crisis que se venía gestando desde 30 años atrás. Empieza realmente en el año 77. Porque el mercado empieza a desregularizarse. El gobierno federal, con el ánimo de estimular a que la gente comprara casas y mover la industria, empezó a bajar un poco las regulaciones. Ahí nacen los créditos FHA con el 3.5%, de manera que ya la gente tenía mucho acceso a comprar muy fácilmente. Luego vienen otras crisis que se van juntando para llegar a la del 2008. Las crisis del .com, que es la crisis de la tecnología, de la cual sobreviven hoy Amazon y otras industrias, pero muchas de ellas se cayeron. Ahí se fue empezando a crear una burbuja. Luego viene esa debacle con los subprime en el año 2008,
Empieza, el inventario era un inventario exagerado en el mercado. Hay una subida de precios que también es artificial. Y fuera de eso, los bancos, de una manera como muy original y muy creativa, empezaron a conceder créditos a cualquier persona. Entonces, yo lo viví. Había personas, tuve amigos que compraron, que hoy me deben estar viendo en la web, compraron 5 casas, porque sencillamente el banco no exigía documentación, no exigía una historia crediticia, no exigía un enganche para la propiedad, sino que prestaba. Realmente, cuando empezó a darse la crisis y vino el desempleo, que fue un desempleo además diferente al de hoy, este era un desempleo profesional. Fue cuando quebró Lehman Brothers, cuando toda la banca se cayó, los profesionales perdieron su empleo. Todas las personas que tenían 3 y 5 casas para pagar, sencillamente no podían pagarlas. No habían invertido nada en esas casas, de manera que tampoco importaba perderlas. Entonces, esto hace bien distinta la crisis a esta que se está presentando. Primero porque la del 2020 viene, obviamente, como todos lo sabemos, de algo completamente externo e inesperado, que es la pandemia. La industria de los bienes raíces venía robustecida. Veníamos con precios al alza, escaso inventario, una demanda siempre al alza. Nosotros en la oficina lo vivimos. Casas que salen al mercado y se vendían en 8 días. Y en eso llevábamos varios años. Y varios años con la especulación de lo que la gente decía. El mercado se va a caer. No, el mercado no se va a caer porque hay otra razón. La gente hoy por hoy ha invertido en sus casas el 20%, el 10%. Los inversionistas extranjeros, muchos de ellos, si no la gran mayoría, han comprado sus propiedades de contado, o al menos han dado el 50%. Entonces la gente hoy tiene un patrimonio que defender. La gente no se va a dejar, la gente no va a caer en mora con sus viviendas porque quiere defender la propiedad que ya ha construido con tanto esfuerzo. ¿Qué puede pasar y puede estar pasando? La gente congela la decisión, pospone la decisión. Pero la gente no dice, ok, le voy a bajar $20,000 a mi casa para venderla. No, la gente dice, ok, yo voy a esperar, y eso es una parte del mercado. La otra parte sigue completamente activa, como se los voy a demostrar en un ratito. Pospone la decisión, pero hay otra gente, ese 70% que conserva el empleo, sigue activa, sigue cuidando su crédito, sigue interesada en comprar, porque además la tasa de la Reserva Federal es una tasa de un estímulo altísimo, es la mejor tasa en la historia. Entonces, el gobierno se ha encargado de dar los estímulos necesarios para no dejar caer el mercado. Y también creo que un buen punto, Diana, con eso es que también estamos viendo que los bancos ahora tienen restricciones más altas. O sea, mientras ha ido pasando lo del COVID-19 desde principio de marzo, hemos ido viendo que cada banco se empieza a poner regulaciones muchísimo más ajustadas para no prestar a todo el mundo. Chase es uno de ellos. Ellos ahora requieren que tengas 720 de crédito más el 20% de down payment. Entonces, eso no quiere decir que necesita tener 720 de crédito, porque hay otros bancos que todavía están prestando con un crédito más bajo, pero sí ya tienen unas restricciones más altas. Y también un buen punto que me gustaría que toques, Diana, es en las rentas también, ¿no? Claro. Ese era como mi segundo análisis. Las rentas, y en esto yo quisiera compartir una gráfica que tengo en mi presentación. Si supiera cómo compartirla. Bueno, las rentas han venido al alza desde el año... Ahí está. Ahí está, ok. Sí, ahí estamos haciendo el análisis. From the beginning. Sí, debajo de file, haga clic a from the beginning. ¿Ya? ¿Ahí la ve todo el mundo? O vuélvale a hacer clic a from the beginning, que no sé por qué. Ahí. Bueno, les estoy hablando concretamente de esta gráfica. Este es el comportamiento de las rentas desde el año 2012 hasta el tiempo presente. En mi experiencia y en lo que yo llevo en la industria, nunca las rentas han bajado dramáticamente de precio. Al contrario, siempre ha habido una tendencia alcista. Y eso es bien porque siempre, eso pasa especialmente en la Florida. Hay muchos factores que alimentan esta demanda.
El clima sigue siendo uno de esos factores, el hecho de que la Florida es un estado que no tiene impuestos estatales, solamente federales. En este momento se crea una nueva factor de demanda, que es una ola inmigratoria de los estados del norte hacia la Florida. Primero porque ya estamos claros que una pandemia puede volver, que la densidad de población en Nueva York y en esos estados del norte es muy alta. Entonces, la gente para su retiro tiene pensado también seguir viniendo a la Florida. Todo esto hace que la demanda en renta sea alta, sea creciente, el precio se sostenga. ¿Eso a qué me lleva a mí? A decirle al inversionista, mientras el producto que ellos quieren comprar tenga la demanda necesaria en renta, invertir sigue siendo una buena opción en bienes raíces. En este ejemplo que yo les tengo en pantalla, estoy hablando de un departamento, de una habitación. Tiene que ir al siguiente slide, creo. No, perdón. Pero en este estoy hablando de la curva. Este es un departamento, y estoy tomando un ejemplo real de un apartamento que hoy se está rentando en $1,350, pero que en el año 2012 probablemente su renta eran $800. Nunca bajó, siempre fue al alza, siempre fue al alza. Este es un apartamento que tuvo 4 ofertas. Cuando yo fui a mostrarlo, había otras 4 personas. O sea, este apartamento fácilmente podía tener 7 ofertas. O sea, que la demanda en rentas continúa. La gente necesita un sitio donde vivir. El gobernador de la Florida declaró que la vivienda, por supuesto, es un bien esencial. Entonces, el consumo de vivienda nunca para, porque la gente tiene que cambiar de vivienda porque quiere una mejor escuela para su hijo, porque su contrato se vence y necesita renovar en otra parte, porque se le hace más atractivo vivir en otra ciudad. Siempre va a haber una demanda en rentas. Entonces, ese es como mi mensaje al inversionista. El secreto de todo esto está en comprar la propiedad correcta, obviamente, porque habrá sitios donde está muy deprimida la renta, o de repente un inversionista entra a la web y encuentra un apartamento de $50,000 renovado, muy lindo, y me dice, Diana, ¿por qué no compramos un apartamento de $50,000 que está tan lindo? Entonces, aquí estoy yo, que conozco el mercado y tengo la experiencia para decirle no. La localización de ese apartamento no es buena, el vecindario no es bueno, hay un altísimo nivel de crimen a su alrededor, no es un sitio apetecido para la renta, ese no va a ser tu opción. Pero por eso necesitan la guía de alguien en quien confiar. Ojalá sea en mí, pero igual, siempre necesitan un agente de bienes raíces confiable para que les ayude. Si se compra la propiedad correcta, en el sitio correcto y en el momento correcto, van a obtener la rentabilidad esperada. Hoy por hoy es una incertidumbre la bolsa, los bancos no están pagando nada, o sea, bienes raíces sigue siendo una opción de inversión siempre y cuando se escoja la propiedad adecuada. Quiero seguir con el ejemplo porque este hace alusión, este es un apartamento, como les dije, de una habitación, un baño, en una ciudad típica, es la ciudad donde yo vivo, que es Pembroke Pines. Esta es una ciudad de altísima demanda porque es buen distrito escolar y porque tiene una ubicación, digamos que estratégica en el sur de la Florida. Está tan lejos de Miami como para no estar en el ruido de Miami, pero tan cerca como para ir a divertirse, por ejemplo. Y está muy cerca también a otras ciudades como Boca Ratón, que son ciudades de mucho prestigio. Este apartamento, y ahí voy a la siguiente lámina, en precios de hoy, es un apartamento que puede conseguirse en $130,000. No sé si ahí ven la pantalla, Paulina, ¿se ve la pantalla? Sí. Y esto, mis inversionistas están muy acostumbrados a este cuadro que yo les envío, que es donde se resume más o menos la inversión. Este es un apartamento que puede costar $130,000. Los gastos de cierre siempre son más o menos un 2%. Se puede rentar, como ustedes lo pueden ver en la parte de abajo donde están los gastos, en $1,350. Le vamos a quitar los gastos comunes. Yo sé que en Chile le dicen gastos comunes, en Colombia le decimos los gastos de administración, bueno, para poner un símil. Y luego le descontamos los impuestos, que son los impuestos sobre la propiedad, y hacemos otro descuento que puede incluir otro seguro adicional de protección y la administración de la propiedad. Eso me da un total de gastos de más o menos $7,000 contra la inversión, va a dar un 7% de rentabilidad. Yo sé que hubo épocas de 10%, pero hoy por hoy 7% en bienes raíces, que es una inversión sólida y de mínimo riesgo, es una inversión muy buena. Y eso está hoy en el mercado, ¿Es probable que bajen los precios un poco? Sí, es probable. No lo hemos visto, la verdad. Nosotros en la oficina no lo hemos visto así. Como les digo, es un fenómeno desconocido para todos y probablemente tendrá otra serie de consecuencias. Pero como les dije, los dueños de propiedades están cuidando su inversión. Entonces,
no van a dejar que el inventario crezca tanto como para que los precios se caigan y se desplomen también. Bueno, este sería como el punto en el cual yo quiero enfatizarles en eso, que lo importante es la inversión con la persona, con el profesional adecuado. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana. Carlos, te tengo una preguntita que me gustaría tocar el tema en referencia a esta inversión. Sé que hablamos de la EB5, ¿verdad? Hay proyectos, preconstrucción o developments que se están construyendo que a veces ofrecen la EB5, ¿no? Como Costa Amelia en Hollywood era de uno de ellos, en Paragon en Miami. ¿Nos puedes explicar un poquito en referencia a la diferencia entre la EB5 y la E2 y si se, porque la EB5 obviamente tienes que tener más personas empleadas, ¿verdad? Correcto. Uno de los requisitos de la EB5 es eso, probar que se están creando 10 empleos, lo cual a veces es un poquito difícil para un inversionista, mostrar dónde están esos 10 empleos. Lo que tú explicas con respecto a esos proyectos es lo que se llama un regional center, un centro regional. Básicamente es un centro regional que ya ha sido aprobado por inmigración. Ya han habido estudios económicos que muestran que si tú inviertes $900,000 en este regional center o inviertes 1.800.000 en este regional center, ya hay estudios económicos que muestran que ese 1.000.000 o 1.800.000 ya van a generar los 10 empleos que se necesitan. Entonces, lo que eso significa es que ya es un problema menos que el inversionista se tiene que preocupar al momento de presentar su caso, especialmente entendiendo de que ya ese centro regional ha sido aceptado por inmigración. O sea, ya inmigración le ha dado una autorización a ese centro regional a decir, cada que un inversionista invierta $900,000 o invierta 1.800.000 en ese centro regional, ya va a haber un respaldo de profesionales que dice, ya esto creó los 10 empleos, lo cual es una cosa que ya quita uno de los problemas que normalmente tienen los inversionistas, que es eso, crear 10 empleos. ¿Cómo genero 10 empleos? No es fácil. Perfecto. Y otra preguntita, ese derecho a las dos visas, entre la EB5 y la E2, ¿eso también le da derecho a la esposa y a los hijos, o solo a la esposa, o solo a la persona que está haciendo la inversión? Correcto. El inversionista obviamente obtiene su visa, su esposa obtiene su visa mientras estén casados legalmente, y hijos o hijas que sean menores de 21 años. Okay. Esas tres personas. Obviamente, la EB5 le va a dar eventualmente una residencia al inversionista. Se tiene que tratar de que ya esa residencia salga antes de que el hijo obtenga los 21 años, ¿ok? Porque mientras se haga esto con el hijo siendo menor, el hijo menor también va a tener ese beneficio, también va a obtener una residencia. La E2, que es la que requiere una inversión menor, dije que 100, 150, eso no da una residencia en sí, eso lo que da es una visa de no inmigrante, que se renueva dependiendo del tratado que tenga los Estados Unidos con cada país. Con México es 1 año, con Colombia son 2 años, con Japón son 5 años. Eso depende mucho del tratado que tengan los Estados Unidos con ese país, y el inversionista necesita continuar invirtiendo y renovando esa visa. Algo muy importante que yo les digo a los clientes es que a pesar de que la E2 por sí misma no da una residencia, eventualmente, si la inversión ha crecido lo suficiente, vamos a suponer en el área de los bienes raíces, que la persona invirtió $400,000 en propiedades y tiene propiedades de vacaciones o lo que sea. Si esa inversión empieza a crecer y ya la inversión no es 400,000, sino que ya la inversión con todo lo que las rentas que la persona ha ganado y todo, ya la inversión es 2 millones. Esa persona ya con eso puede convertir esa inversión
en una EB5, porque entonces ya tiene la cantidad necesaria mientras pueda mostrar que tiene los empleados que se requieren, que como decíamos son 10 empleados. Entonces es importante entender que a largo plazo lo importante es planear esto bien. Como abogados y ustedes también como profesionales de los bienes raíces, lo que nosotros le damos al cliente es eso, ese planeamiento, ese decir, bueno, este es el plan para hoy, pero a 5 años o a 10 años, esta puede ser la opción que pueden tener para, si lo que necesitan es obtener una residencia permanente, tener esa opción. Ok. Ay, creo que tenemos una preguntita. Alguien me está aquí alzando la mano. Sonia, si tienes una pregunta, por favor, tipéala en question and answer y nosotros la contestamos en vivo o me la pones. Ah, mira, acá tengo. Dice, ¿qué pasa con la visa en el caso de inversionista inmobiliario? Por ejemplo, un departamento del orden de los Estados Unidos de 200,000. ¿Qué pasa con la visa en el caso de inversiones inmobiliarias? Por ejemplo, un departamento que tiene un costo de 200,000. Carlos, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me oyes? Okay. Sí, la pregunta es que, o sea, según lo que entiendo que Claudio me está preguntando aquí, es qué pasa con la visa en caso de que ellos inviertan $200,000 en un departamento. Bueno, es muy importante entender que la inversión va a ser en un negocio. O sea, tú puedes, inversiones en bienes raíces funcionan, pero se tiene que mostrar que esa inversión que tú estás teniendo va a generar empleos. ¿Qué significa eso? Posiblemente cuando se hace el plan de negocios, que era lo que le estaba hablando hace un minuto, que se le presenta a inmigración para poder hacer esto, se tiene que mostrar cómo esa inversión que se está haciendo va a generar empleos. Muchas veces un solo apartamento no va a generar los empleos que necesitas, pero si puedes presentar la inversión en una forma como algo que en realidad va a generar esa cantidad de empleos, entonces es posible, por ejemplo, no presentarla necesariamente como estoy comprando un apartamento. Sí, puedes comprar un apartamento y en ese apartamento, si lo vas a estar rentando, posiblemente vas a necesitar poder mostrar o poder tener profesionales que son los que le van a hacer el mantenimiento, eso. Muchos de mis clientes han mostrado esta inversión no como estoy comprando un apartamento, sino como estoy abriendo una compañía de mantenimiento, de property management, de mantenimiento de propiedad, en la cual incluye la propiedad que estás comprando, pero al mismo tiempo mostrar la inmigración de que vas a estar manejando o vas a estar manteniendo otras propiedades. De esa forma, cuando se presenta el caso, se le puede mostrar a inmigración de que vas a necesitar contratar a otra gente. Entonces, y eso era lo que les decía. Saber cómo mostrar el caso es lo más importante, como todo. Es muy importante, como cuando uno ha pedido un préstamo. Si tú no sabes poner qué es lo que estás pidiendo para el préstamo, no te van a dar el préstamo. Imagínense inmigración como si fuera un banco. Aquí no se está pidiendo un préstamo, se está pidiendo una visa. Entonces, y obviamente no se le va a decir a inmigración nada que no sea verdad, pero entonces si se ponen en movimiento toda esa maquinaria, si vas a manejar una propiedad, puedes manejar 10. Y entonces ahí ya se le presenta a inmigración los empleados que vas a necesitar, por lo menos 1 o 2, muchas veces puede ser una secretaria, puede ser una persona que haga el mantenimiento, algo así, pero que se le muestre a inmigración de que va a generar empleo. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Claudio te dice muchas gracias por tu respuesta. Diana, aquí tenemos una pregunta para ti. Me están preguntando cuál es la diferencia, si tú has visto un cambio de mercado entre marzo del año pasado y marzo de este año. ¿Las propiedades se han vendido más, se han vendido menos? ¿Cómo vamos con ese tema? Tenemos y les voy a compartir aquí un poco de lo que ha sido el comportamiento de mercado en la Florida.
¿Ahí se ve? No, todavía no. Pero ya. Bueno, esto. En la parte Esta de es la abajo que donde dice pretendo. Share Screen. Sí, pero no la veo. Espérame un segundo. Me perdí. Bueno, tengo acá una que no he podido compartir, pero Pero si quieres, háblanos un poquito de los números y la sí, diferencia entre lo que ha crecido y lo que ha bajado. sí. Bueno, tenemos en el caso, por ejemplo, de la Florida, que era eso que hablábamos con Paulina del mito, de que todo se está cayendo. Entonces nosotros podemos sacar reportes diarios. Por ejemplo, este es de la Florida y es todo el mes de marzo, comparando año 2019 con el año 2020. Las ventas cerradas en marzo del año 2019 fueron 25,000 y las de marzo del 2020 son 26,600. O sea, un crecimiento del 6.4%. Eso lo que quiere decir es eso, la gente realmente no está entrando en pánico, la gente realmente está aprovechando el momento de comprar. El que está comprando financiado, pues está tomando ventaja de la tasa de interés tan baja que hay en el mercado. Y el inversionista, como les digo yo a ustedes, por ejemplo, dice propiedades pagadas de contado. En marzo del 2019 en toda la Florida fueron 6,300 y en marzo del 2020 6,351. Creció un poquitico, menos del 1%, pero se conserva el nivel de inversión. Claro, Porque porque vimos un siempre, poquito de bajo por lo que la gente no puede viajar también. Muchos inversionistas en estos momentos están en cuarentena en sus países. claro, aunque nosotros tenemos muchas herramientas virtuales y yo te digo la verdad, y yo sé que es gente que está conectada en este momento, hemos hecho 3 ventas este mes de manera virtual todas. Yo les envío el video, ellos obviamente que ya tienen un nivel de confianza, entonces seleccionan su propiedad y después de eso todo lo podemos hacer online. Podemos hacer videos en tercera dimensión, podemos hacer toda la parte de contratos por email, podemos hacer la transferencia de dinero electrónica. Realmente que en este momento la tecnología nos ayuda muchísimo con el tema de poder seguir haciendo la inversión. Cuéntanos un poquito en la referencia a qué es la compañía de título y cómo la gente, especialmente la gente extranjera, se puede asegurar que el dinero va a estar seguro y que no están haciendo una transferencia a cualquier lugar o Sí. Cuéntanos un poquito el proceso ese. Sí, este ha sido un temor de siempre, pero pues que se ha ido aclarando. La compañía de títulos hace las veces como de notario. Esto es para el caso Argentina, Colombia, Chile. Ese es como el notario. La compañía de títulos va a ser primero la garante de los dineros. A la compañía de títulos se envían los dineros, tanto el dinero inicial para separar la propiedad como el dinero final. Y esa es una preocupación que yo quiero quitarle a la gente cuando invierte. El dinero no me va a llegar a mí, el dinero no llega a Global Connections, el dinero no le llega al vendedor, porque sería un riesgo. La gente puede pensar, ok, si el vendedor se arrepiente y se lleva mi dinero, ¿qué garantía puedo tener yo? No. Hay una tercera parte de acá que tiene además una legalidad, que es la compañía de títulos. Tiene gente especializada en analizar los títulos de propiedad y tiene abogados que están vigilantes de que todas las obligaciones contractuales se cumplan. Entonces, la compañía de títulos recibe, como les digo, ese dinero inicial, que es un dinero que transfiere el inversionista desde el extranjero de manera muy fácil y muy bajo el precio, $50 o $30 paga por hacer una transferencia electrónica. En eso siempre se hace todo con el mayor cuidado porque obviamente también viene la seguridad informática. La compañía de títulos va a enviarles un archivo encriptado. Nosotros vamos a estar siempre asesorándolos a ustedes diciéndoles, mire, el código de depósito es este, la cuenta correcta es esta y se hace ese depósito inicial. A partir de ahí empieza un papel muy importante en la compañía de títulos que es analizar el título. Mira el título y se encarga de entregarle al comprador un título libre de cualquier gravamen.
El título puede tener una herencia que pesa desde hace muchos años, puede tener un permiso abierto porque se construyó un techo y nunca se terminó, puede tener un embargo porque tiene una deuda de impuestos, puede tener una deuda porque los gastos comunes no se pagaban. La compañía de títulos se va a encargar de decirnos cómo está ese título, si se puede sanear esa situación en ese mes que se tarda este proceso, y de entregarle al comprador un título completamente claro, limpio y garantizado. Se entrega con una garantía, con un seguro de título que lo cubre hasta ese momento. Esto quiere decir, a esa casa que se compra no le puede aparecer un heredero extra después de que usted lo ha comprado. No, porque tiene un seguro que lo cubre de eso que pueda ocurrir. Luego viene la parte final, que es transferir el balance. Entonces, yo recuerdo con los inversionistas siempre como un temor al principio. Diana, yo voy a girar hoy $100,000. O sea, ¿esto es seguro? ¿Esto es confiable? Sí, eso es perfectamente confiable. En 15 años de experiencia jamás he visto que pase nada porque siempre estamos pendientes de eso. Y esta transferencia, igual, cuesta $50. Hay otro mito que dicen, no, pero es que la oficina de impuestos me va a preguntar esos 200,000 de dónde llegan. No, porque si el dinero viene bancarizado desde el país de origen y llega bancarizado a los Estados Unidos, ya surtió todos los procesos de verificación que tenía que surtir. Siempre y cuando el dinero esté en el banco, no en una... Claro, exacto. El dinero siempre tiene, si el dinero está bancarizado no hay problema. El problema es llegar con una maleta de dólares a comprar una propiedad, eso es algo que nunca se va a poder hacer. Pero esa es la operación, la compañía de títulos al final recibe la totalidad del dinero, le entrega al vendedor su dinero y al comprador sus llaves. Y ya. Es un proceso rápido, fácil y de verdad que no es costoso. Un muy buen punto que hay que tomar, Diana, que lo mencionaste, es asegúrense que cuando la compañía de título a veces le va a mandar emails, pero la compañía de título nunca le va a mandar el número de la cuenta de la transferencia del banco a donde tienen que hacer el dinero. Porque obviamente han habido mucha gente que ha hackeado los emails, entonces ellos le mandan un número de cuenta para que usted haga la transferencia del dinero y ese número nunca se debería hacer la transferencia a esa cuenta. Diana siempre, o sería yo, o su agente de bienes raíces, siempre le va a llamar por teléfono y le va a dar el número, o la compañía de título le va a llamar por teléfono para darle el número a donde tiene que hacer la transferencia. Aquí tengo dos preguntitas, Diana. María me dice, hola, vivo en Santiago de Chile, mi hijo es ciudadano americano, yo quisiera ayudar para tener una propiedad en Miami en el sector idealmente de Hollywood. Y la otra pregunta de Cidar León dice, ¿dónde podríamos ver los departamentos? Pero inmediatamente, estoy disponible 24/7, como todos en Century 21. Hollywood es una zona muy buena para comprar. Como les digo, yo los puedo asesorar, claro que sí, el mercado está activo. El gobernador dijo, la industria de vivienda es una industria esencial, nosotros estamos trabajando. Como opero yo con muchos de mis clientes es que de acuerdo al criterio que ellos ponen en el requerimiento que tienen, yo les envío un email con muchas propiedades, tratando de que sean las mejores y, como les digo siempre, bien ubicadas, en buena zona. Ellos seleccionan y yo estoy en condiciones de ir, tomar videos, tomar un video en tercera dimensión, si es que así lo quieren. Así podemos operar. Ahora, si la persona está en los Estados Unidos, pues mucho mejor. Si quiere acceso al crédito, es el momento de comprar. La tasa es la más baja en toda la historia, o sea que es ya. Y yo, claro, podemos hacer una cita y podemos ver las propiedades, tanto virtual como físicamente. Y también hay un punto, hay préstamos también que obviamente no vamos a hablar mucho en ese tema, pero también para la gente inversionista sí existen préstamos para el inversionista hipotecarios donde tienen que poner el 40% de cuota inicial y el 60% es financiado. Aquí, Carlos, me están haciendo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la residencia, la ciudadanía? Sé que tocaste un poquito en ese tema el estatus temporal que le da la E2. ¿Me puedes volver a como explicar un poquito ese tema? Sí, cómo no. Vamos a empezar con la E2, que esa es lo que se llama una visa de no inmigrante. Okay.
definición, la visa de no inmigrante es una visa en que la persona que se le están dando le está diciendo a inmigración, yo voy a estar en Estados Unidos 2 años, 5 años, 10 años. Se llama de no inmigrante porque la persona le tiene que demostrar a inmigración que tiene la intención de volver a su país una vez su visa expira. Lo bueno con la visa E2 es que la persona, a pesar de que es una visa de no inmigrante, la persona la puede renovar cuantas veces quiera mientras la inversión todavía esté activa. Yo he conocido personas de Canadá, por ejemplo, que tienen una E2 por 20 años. No sacan la residencia porque en realidad como canadienses no tienen la intención de vivir en Estados Unidos todo el tiempo, porque esa es una de las cosas. Cuando empieza a hablar de la residencia, ya cuando tienes una residencia necesitas permanecer más de la mitad del tiempo dentro de los Estados Unidos. Entonces, la visa E2 es una visa de no inmigrante. Le estás diciendo a inmigración, tengo la intención de volver a mi país cuando ya no tenga más visa, pero puedes estar en los Estados Unidos todo el tiempo que quieras. Puedes estar en los Estados Unidos 365 días al año si quieres manejando la inversión. La segunda es la residencia. La residencia ya es una visa de inmigrante, ya básicamente ya inmigraste a los Estados Unidos, ya le estás diciendo a los Estados Unidos, quiero vivir en los Estados Unidos. Puedes estar en los Estados Unidos todos los días, no tienes que mostrar que tienes una residencia en ningún otro país. Ahora, la cosa con la residencia es que una vez eres residente, ya tienes que permanecer dentro de los Estados Unidos la mayor cantidad de tiempo. Por ejemplo, si una persona con una residencia está fuera de los Estados Unidos más de 6 meses o más de 1 año, eso puede causar que pierda su residencia. Entonces, eso es algo muy importante entender con respecto a la residencia. Ahora, la ciudadanía ya es el punto final en lo que tiene que ver a inmigración. Ya una vez eres ciudadano y para hacerte ciudadano tienes que haber sido residente por lo menos 5 años, a no ser que estés casado con una ciudadana americana cuando apenas son 3 años, lo que necesitas esperar para sacar la ciudadanía. Y hay ciertas cosas que necesitas mostrar para sacar la ciudadanía, que eres una persona de buen carácter moral, que has pasado dentro de los Estados Unidos suficiente tiempo. Pero una vez ya tienes la ciudadanía, ya puedes estar dentro de los Estados Unidos todo el tiempo que quieras o puedes vivir en Canadá todo el tiempo que quieras. Básicamente, desde un punto de vista técnico, esas son las diferencias entre lo que es una visa de no inmigrante, la residencia y la ciudadanía en sí. Perfecto, muchísimas gracias. Paulina, si me permites, Carlos, yo pienso que debíamos contar, tenemos un caso de uno de nuestros inversionistas que él empezó además con un portafolio mínimo. Él empezó con 2 departamentos pequeñitos y luego le agregó a este portafolio un apartamento en Orlando, una casa, y sacamos esa visa. Carlos nos ayudó a sacar esa visa en tiempo récord. Él, bueno, se presentó lo de la pandemia y no ha podido como hacer posesión de la visa, pero es una visa que se aprobó en la que él puede venir a los Estados Unidos, tener su hijo en la escuela, su esposa va a tener trabajo. Esa fue una visa exitosa que hicimos con Carlos, con uno de nuestros clientes de Chile, basada en compra de bienes raíces, por supuesto. Correcto. Y una de las cosas buenas con esta visa E2 es que el inversionista tiene esta visa normalmente la pedimos en el consulado del país. En este caso era un cliente de Chile, pero lo mismo, se puede pedir en el consulado de Bogotá, en el consulado de Argentina. Lo bueno con este tipo de visas es que nadie conoce la inversión más que el inversionista. Entonces, el inversionista tiene esa posibilidad de tener un cónsul enfrente de él. El cónsul le hace preguntas acerca de la inversión. Es como cuando pides un préstamo y tienes al gerente del banco enfrente tuyo haciéndote preguntas acerca de qué es lo que vas a hacer. Es lo mismo en ese tipo de casos. Por eso es que ese tipo de visas, en este caso, fue tan rápido porque creo que en menos de 15 días, después de que ya teníamos la aplicación lista, sí, le pudimos conseguir al inversionista una cita en el consulado. Él le presentó la inversión al cónsul y creo que ya en menos de 10 días ya tenía la visa para entrar a los Estados Unidos.
Sí, fue en tiempo récord, la verdad. Sí. Que también pienso que es importante, tú también les puedes ayudar a ellos en el tema de abrir una corporación, de encontrar el negocio que sería mejor factible para poder conseguir o la EB5 o la E2. Yo les puedo ayudar en la parte corporativa, lo que tiene que ver con revisar contratos, abrir la corporación. Cuando tiene que ver con qué negocio abrir, es muy importante que el inversionista entienda de que él es el que sabe en lo que es bueno. Por ejemplo, si yo le sugiero a un inversionista que siempre ha estado en los bienes raíces, que se venga aquí a hacer un restaurante, a lo mejor no le estoy haciendo un favor. O viceversa, si hay un inversionista que es un chef de Francia y yo le digo que se venga aquí a remodelar propiedades, tampoco le estoy haciendo un favor. Entonces, el inversionista es la persona que sabe en lo que es bueno. Yo como abogado, lo que sí le puedo decir desde un punto de vista legal, cuáles son las cosas que se tienen que preocupar. Abrir una compañía, necesitas permiso, necesitas lo otro. Pero ya el inversionista sí tiene que decidir, ya tiene que tener una buena idea qué es el negocio específico que necesita abrir en los Estados Unidos. Y bueno, lo importante aquí también es dejarles saber a las personas que nosotros, encima de poder vender lo que se llama un inmobiliario, también vendemos negocios. Entonces, también se puede ayudarles a conseguir un negocio que ya esté establecido, que ya esté produciendo dinero y que ya también tengan empleados. ¿Eso también calificaría si ellos llegan a comprar un negocio que ya tiene empleados? Sí, claro. Y muchas veces este tipo de inversiones son más fáciles de probar. Porque acuérdense, cuando estamos hablando de un negocio nuevo, todo se hace a proyección, 5 años. Cuando la persona ya compra un negocio que ya ha tenido ventas los últimos 2 años, ya nosotros tenemos números reales para mostrar la inmigración. Mire, este negocio en los últimos 2 años ha tenido ventas de $500,000. Tiene 3 empleados. Ya eso, y no es necesario ya tener el negocio, pero muchas veces si ya se tiene el negocio y ya se tienen esos números, es bueno para mostrar la inmigración de verdad lo que puede hacer ese negocio. Y ya nos da más bases para explicar la inmigración, qué es exactamente lo que se va a hacer con el negocio, que se quiere expandir. Muchas veces lo que la persona quiere es expandir el negocio y eso de verdad nos ayuda. Eso era, y muchísimas gracias por compartir eso, porque en mi país dicen zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, obviamente, si es una persona que le encanta la parte de restaurantes, se puede conseguir un restaurante ya establecido. Si es una persona que le gusta la peluquería, te puede comprar una peluquería. ¿Hay alguna restricción en negocios o puede ser cualquier negocio? Cualquier negocio que sea legal. Ah, bueno, eso es más importante, ¿no? Bueno, también otra de las cosas que quiero mencionar, porque también nos pasó con este cliente que tuvimos con Diana, es muy importante que las personas busquen a un abogado de migración. Carlos ha sido un abogado excepcional y muy prestigioso por los últimos 10 años. Y es importante que busquen una persona que se especialice en el área de migración si van a hacer ese tipo de negocios. Al principio nuestro cliente empezó con el contador y nos dimos cuenta que obviamente el contador hace la contabilidad, ¿no? Y el abogado de migración hace la parte de migración. Entonces es importante que siempre busquen las personas que se especializan en cada área para que no se cometan errores y tampoco no gasten su dinero pagando a personas que después le va a tocar igual buscar el abogado. Porque a veces mucha gente tiene la mal percepción de que el abogado le va a salir $10,000, $15,000, $20,000, ¿no? Entonces es importante que primero consulten. La primera consulta es gratis, ¿verdad, Carlos? Clientes referidos por ustedes les vamos a dar la consulta gratis. Normalmente hay un fee de la consulta de $100, pero cualquier persona que nos llame y nos diga que viene referido de ustedes no se le va a cobrar la consulta. Muchísimas gracias, Carlos. No creo que tenemos ninguna otra pregunta. Déjame chequear aquí en Facebook, porque si estamos live en Facebook. ¿Cómo te contactan, Carlos? ¿De qué manera se pueden comunicar directamente contigo? Bueno, en este momento nuestra oficina está 100% operacional. Los
se están contestando los teléfonos, o nos pueden llamar al teléfono de nuestra oficina al 954-306-6921, o me pueden mandar un email directamente a mí, csandoval, C de Carlos, Sandoval, como mi apellido, @carlosandoval.com, y cuando se comuniquen con nosotros, que nos dejen saber que supieron de nosotros por medio de este webinar o que vienen referidos por ustedes. Y entonces así yo mismo les doy una llamada, o si me mandan un email, yo mismo les puedo contestar el email que nos manden. Gracias, Carlos. De aquí nos están haciendo otra preguntita. Manuel nos está preguntando, hola, ¿y los aspectos tributarios de tener un inmueble en arriendo en Estados Unidos? Los aspectos tributarios de tener un inmueble. Sí, esa es en cuanto al tema del pago de impuestos. Entonces, bueno, yo les digo una cosa, cuando ya se hacen propietarios de una propiedad de inversión, probablemente no van a pagar impuestos, porque en esa contabilidad está incluido todo, los ingresos, pero también todo lo que ustedes gastan e invierten en esa propiedad. Ahí vuelve a ser importante el tema de abrir una corporación, para que a través de esa corporación se deduzca todo. Pueden deducir inclusive sus viajes, los viajes que hacen ustedes regularmente para venir y vigilar la propiedad. Entonces, de manera que el pago de impuestos no va a ser sobre lo que reciben de renta. Eso en los clientes que yo tengo no les ha tocado nunca pagar impuestos, porque la depreciación hace que ese nivel de utilidad sea tan bajo que no tengan que pagar impuestos. Pero sí están obligados a pagar impuestos, a hacer una declaración de impuestos. Esa ya entra a ser una obligación para ustedes el presentar una declaración de impuestos, independiente de que paguen o no paguen impuesto, pero sí deben hacer la declaración de esas rentas. Ahora, otro impuesto que pagan es el impuesto a la propiedad, obviamente, que se paga en cualquier lugar del mundo que se compre una propiedad, esa propiedad tiene un impuesto. Para el caso nuestro en el sur de la Florida es más o menos el 1.7% del valor de la propiedad, para que hagan más anualmente o menos sus cálculos. Anual, es un pago anual. No existe impuesto al patrimonio, que lo existe en Colombia. En Colombia, por ejemplo, no sé qué pasa en Chile o en Argentina. En Estados Unidos, digamos que el extranjero no está sobrecargado de impuestos. No. Tiene los impuestos de rigor y tiene la obligatoriedad de presentar su declaración de impuestos. Perfecto, muchísimas gracias. Esta es otra pregunta que acaban de hacer, Carlos, y esta creo que va un poquito más dirigida a ti. En referencia a una herencia, vamos a decir, obviamente, según lo que nos explicaste un poquito, eso les da la EB5, les puede dar la residencia a esposo y hijos menores de 25 años, ¿verdad? ¿O 24 años? 21 años, perdón. ¿Y qué pasaría en caso de que por cualquier razón, al minuto que esa persona fallece, ya se termina la residencia, o alguien más de la familia puede aplicar con ese negocio? ¿Cómo es ese tema? ¿Nos explicas un poquito, por favor? Sí, bueno, no. Obviamente, una vez la persona tiene la residencia, ya, tanto la esposa como los hijos les queda esa residencia, ¿correcto? Sí. Ahora, creo que si entiendo correctamente, la pregunta es, una vez ya esta persona es residente, si esa persona muere, ¿ese dinero le puede pasar a alguien más para que haga una inversión? Sí. Bueno, sí, eso ya obviamente es para que ustedes tengan una idea. Esa inversión que esa persona va a estar haciendo, va a ser una inversión que posiblemente va a ser a 5 años. ¿Por qué? Supongamos que la persona aplica para la residencia hoy. Hizo la inversión hoy, aplicó para la inversión hoy. Posiblemente esa residencia no les va a llegar hasta dentro de 2 años. ¿Ok? Entonces ya van 2 años. Sumamos que ya esa inversión ha estado 2 años. Una vez a esa persona le llega esa residencia, le va a llegar una residencia condicional por 2 años. ¿Qué significa? Que esa persona necesita mantener esa inversión. No significa que le dieron la inversión hoy y puede sacar el dinero mañana, no. A los 2 años le va a tocar removerle las condiciones a la residencia, ¿ok? Ese proceso puede tomar otros 2 años. Si ustedes hacen la cuenta, 2 años que le tomó la residencia inicial, más 2 años para remover las condiciones a la residencia,
más un año que toma la remoción de la residencia, podemos pensar que es una inversión a 5 años. Después de esos 5 años, esa persona puede recuperar su inversión. Eso no significa que la persona pagó por la residencia y ese dinero nunca le llega. A esa persona le devuelven su inversión. Cuando esa persona muere, ese dinero ya es parte del patrimonio de la familia. Si a otro familiar, si otro miembro de la familia, más suponer el papá, parte de ese dinero se lo heredó al papá y digamos que es $1 millón, ese papá puede utilizar ese dinero para hacer su propia inversión en los Estados Unidos. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, más o menos, o sea, esa persona puede coger y utilizar esa misma inversión, pero también tiene que aplicar esa persona como persona natural para la EB5 o para la E2, dependiendo qué vale la residencia, la visa que quisiera aplicar. Correcto, y es un poquito diferente a la pregunta que me hicieron, pero en caso de que alguien tenga esa pregunta en su mente en este momento, vamos a suponer con la E2, porque dijimos que la E2 protege a los hijos hasta que tienen 21 años, ¿correcto? Que es un poquito relacionado a la otra pregunta que me hicieron. ¿Qué pasa con los hijos hasta después de que cumplen los 21 años? Esa es una pregunta que me hacen muy a menudo los padres que están en esa situación. Lo que hacemos en ese caso, muy posiblemente el hijo va a tener la misma ciudadanía del padre. Si el papá es chileno, hay una gran posibilidad de que el hijo también es chileno o argentino. Lo que podemos hacer en ese caso es, uno, hacerle su propia inversión al hijo. Vamos a suponer que ya esa inversión ha estado ahí 5 años y ya se ha duplicado. Inicialmente la inversión se hizo por 100,000, 150,000, ya los fondos son 300,000, por ejemplo. Lo que muchas personas hacen es, se le puede dar un gift al hijo, un regalo, y el hijo puede hacer su propia inversión en los Estados Unidos. O la segunda que se puede hacer, esta visa E2 aplica tanto a inversionistas o a trabajadores esenciales de una compañía. Yo he tenido casos en que una misma compañía tiene 2 empleados en E2. Uno es el inversionista principal y muchas veces si hay digamos, vamos a suponer, digamos que el negocio es un restaurante argentino, ¿right? Y el hijo tiene una especialización culinaria. Ustedes saben que Argentina tiene la forma en cómo hacen sus carnes y eso. Si el hijo es un trabajador esencial, podemos probar de que es una persona, de que lo podemos traer como un trabajador esencial, también se le puede conseguir una visa al hijo, ya sea haciendo su propia inversión o haciéndosela como un trabajador esencial del negocio. Perfecto, muchísimas gracias. Déjeme, a ver, vamos a chequear una vez más si tenemos algunas otras preguntitas. Pero no, yo creo que ya con eso estamos. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor no duden en escribirla. Carlos, una vez más, repítenos cómo te contactan, tu número de teléfono y tu email, y muchísimas gracias por extender esa cortesía de waive la primera cita para nosotros. Yo sé que usualmente eso tiene un costo, pero vuelve y nos cuentas cómo te contactan, por favor. Sí, el teléfono al que nos pueden contactar es 954-306-6921 y mi email es cdecarlos@carlosesandoval.com. Muchísimas gracias, Carlos. Diana, cuéntanos un poquito cómo te contactan, cuál es tu número de teléfono, si te quieren preguntar sobre bienes raíces. Bueno, y bueno, bienes raíces, negocios, comercial, cualquiera de ellos, ¿no? Sí. Bueno, mi teléfono es 954-629-2623 y ahí me pueden encontrar vía WhatsApp, como tengo mucha comunicación con mis inversionistas suramericanos por esa vía. Y el email es dianahglobal@gmail, que también está en el flyer de publicidad que tenemos. Entonces aquí estoy a la orden para servirles, siempre disponible y dispuesta. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Para mí es un verdadero placer. Nuevamente, mi nombre es Paulina Hurtado de Global Connections Realty.
Acá también nos pueden localizar al 954-284-3400. Ese es el número de la oficina. Si necesitan un WhatsApp, se comunican directamente con Diana o con Carlos. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Les agradezco por atender a este webinar. Y miren, ahí salió a ver una pregunta. Nos están diciendo muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Vamos a poner esta grabación en YouTube, así que la pueden buscar ahí también. Y que tengan un buen día. Bueno, Gracias. pues gracias.